Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. El día de hoy vamos a continuar con el tema de procesos psicológicos. El día de hoy con el tema del subtema de inteligencia y aprendizaje. Me acompañan, les doy la bienvenida y les agradezco que me acompañen. La psicóloga Mariana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Mario, hola Sara, un gusto compartir otra vez el espacio para platicar en el podcast sobre estos procesos psicológicos que llevamos unos cuantos episodios hablando al respecto. Entonces, el tema de hoy también está muy interesante. ¿Sí? También nos acompaña la psicóloga Saraí. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo están Mario, Mariana? Un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, por empezar este nuevo podcast. ¿Sí? Y bueno, un servidor, Mario Galvez. Recordarles que si tienen algún comentario, les gustaría que hablemos sobre algún tema en específico, lo pueden dejar en la zona de comentarios. Y bueno, vamos a dar inicio con estos temas. Si les parece bien, podemos empezar con aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es el tema o por qué se vuelve algo importante en un proceso? El aprendizaje es por el proceso por el cual vamos a adquirir conocimientos, competencias y algunas habilidades. Esto, bueno, lo tendremos tal vez muy presente en lo que es el área o la vida estudiantil, aunque pues en toda nuestra vida estamos en ese proceso de aprendizaje. Obviamente habrá aprendizajes que sean muy conscientes, que estamos buscando ese aprendizaje cuando leemos, cuando investigamos, y hay aprendizajes que a lo mejor los adquirimos sin ser tan presente o sin tenerlos tan en cuenta hasta que los llegamos a ocupar, que en esa parte hablaremos ya más sobre lo que es Pues yo primeramente empezaría con diciendo que el aprendizaje generalmente creo que lo tenemos relacionado a la escuela, ¿no? Que sí, evidentemente en la escuela aprendemos muchas cosas, pero el proceso implica no solo aprender algo de un libro o aprender algo a través de practicar una cosa, ¿no? Sino, o sea, es el conjunto, como un poco lo decía Mario, de adquirir conocimiento, adquirir competencias, adquirir habilidades, pero también adquirir comportamientos, valores o preferencias, porque con base en lo que yo voy observando dentro de mi contexto, ¿no? Que eso es lo que también hablamos en los procesos psicológicos básicos, ¿no? Esa información que entra del exterior, cómo la proceso, con el pensamiento, con el lenguaje, que también lo platicábamos, ¿no? ¿Qué me queda de ella? ¿Cómo la proceso? ¿Qué diferente forma tengo de adquirir? Toda esa información que está entrando y cómo me va a funcionar. Entonces, el aprendizaje está en todo lo que hacemos, ¿no? Sí, es un proceso en el que el ser humano va a adquirir y va a modificar entre diversas cuestiones. Por ejemplo, pues sus habilidades, los conocimientos, un todo, y como bien decía, creo que lo asociamos bastante con el hecho de cuando voy a la escuela aprendo, pero en realidad el aprendizaje es de la vida diaria, o sea, todo el tiempo estamos aprendiendo algo. Con el simple hecho luego de agarrar el cel y hasta de buscar como cierta información, leerla y todo, aquí ya estoy aplicando el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje también yo diría que funciona como el fruto de la experiencia, tanto por el estudio como por lo que observamos, por lo que razonamos, por lo que escuchamos. Entonces me parece que es muy amplio también este tema, pero que en realidad pues lo podemos ver en la vida cotidiana y no solamente pensarlo desde porque voy a la escuela. Sí, como que hay diferentes métodos, ¿no? O sea, puede ser a través de las experiencias que estamos diciendo, a través de la observación o la imitación, que además, como seres humanos, pero también los animales pueden aprender cosas a través de la imitación, ¿no? O a través de una repetición alguna instrucción, ¿no? Entonces, el aprendizaje tiene también muchas formas de presentarse, pero justo es a través como de esto yo que observo, como qué puedo hacer con esta información que me está llegando del exterior, ¿no? Sí, incluso el aprendizaje también va de cómo vamos a ir aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Si a lo mejor de pequeños aprendimos o también nuestras habilidades nos llevan a aprender, no sé, pensando en un ejemplo personal, en mi caso con mi papá siempre me decía, observa, ¿no? Ve cómo se hacen las cosas para que tú las puedas hacer. Entonces yo, digamos que adquirí ese aprendizaje de primero observa y a partir de observar puedes ciertas cosas replicar, no con todo, que no puedo ver a un doctor y aprender todo lo que él sabe, pero ciertas cosas como alguien puede, no sé, pegar un tabique, como alguien puede hacer una mesa, bueno, más o menos adquieres esa información, recordando a la mejor parte de poniendo atención,
todo el proceso que hace el cerebro para memorizar ese tipo de cosas y así llega uno al aprendizaje, ¿no? Entonces, ahora de grande, pues ciertas cosas me siguen llamando la atención y yo aprendí así, ¿no? Hay ciertas cosas que veo y se me quedan memorizadas, como que yo no soy tan, nunca he tenido un curso a lo mejor de cocina, pero observando, ya sea en televisión, en la vida real, cómo agarran un cuchillo y cómo pican cebolla, puedo hacerlo, ¿no? Y parece como si yo hubiera estudiado, o al menos esos comentarios he recibido, pero esa es una forma que yo tengo de aprender. ¿A qué me refiero con esto? La misma forma que tenemos de aprender nos va a servir o vamos a ir adquiriendo nuevos aprendizajes, incluso de cómo nosotros nos comportamos. También aprendemos valores, aprendemos sobre ética, sobre lo que no nos gusta, sobre lo que sí nos gusta, y por eso también es que hay diferencias entre que a una persona le moleste el tránsito, que hemos hablado a lo mejor en otros temas o en un webinar, ahora que lo recuerdo, y hay personas a quien no, porque a lo mejor de niños tuvieron un aprendizaje diferente, en su familia era como, no les hagas caso, dales el paso, sigue con tu vida. Y hay otros que no, aprendieron que sí, si hay tránsito, si hay ruido, enójate o moléstate y reacciona, ¿no? Y tú también pita y entonces todo es cuestión de aprendizaje y también cómo podemos utilizar ese aprendizaje para una situación en específico. Creo que con el ejemplo que estás poniendo, Mario, inevitablemente pensé en el aprendizaje vicario, ¿no? Desde que el aprendizaje vicario se le conoce también aprendizaje por observación, pero en realidad, digo, una cosa es que yo vea e imite, que es lo que hablábamos hace rato, pero el aprendizaje vicario en particular, con el ejemplo que ponías de cómo aprendiste a cocinar, ¿no? Es observar el comportamiento de otra persona, de otro individuo y los resultados que tienen eso, ¿no? Como tú dices, si yo ya vi cómo pica la cebolla, ¿no? Y que cómo agarra el mango del cuchillo, cómo pone sus dedos, de forma en la que pica y mueve el cuchillo, ¿no? Y veo que le salen los trozos de la cebolla bien finitos, ¿no? Pues entonces veo yo el resultado de aquel comportamiento que está haciendo ese individuo y digo, mira, esto parece funcionar. Que si yo agarro el cuchillo de otra forma, algo erróneo, pues me puedo cortar o no me sale la cebolla tan finita o tan bien en cuadritos como a mí me gustaría, ¿no? Entonces, en particular, el aprendizaje vicario se trata de eso, ¿no? De los resultados, de ver cómo una persona tiene un comportamiento, la funcionalidad o la eficacia que puede tener ese comportamiento en ese contexto, y pues mi cerebro dice, mira, creo que esto está bien así, entonces voy a, más que imitarlo, como adaptarme o a yo hacer cosas o practicar, como tú dijiste también, Mario, para que esa conducta en particular a mí me sirva, y eso finalmente sería el aprendizaje vicario, ¿no? Que hay muchos otros tipos de aprendizaje, pero creo que en particular ese llegó a mi mente ahorita que te escuchaba, Mario. Por ejemplo, en mi caso, creo que uno de los que, no solamente el vicario, sino también el de por repetición, es algo que generalmente a mí como que creo que tengo bastante o es una de las maneras por las que a veces puedo llegar a aprender, porque como que yo lo relaciono con ciertas palabras clave, por ejemplo, y de hecho pues aquí también está inmersa también la memoria, ¿no? Porque por ejemplo, cuando nos vamos a aprender, no sé, la letra de una canción y empiezo como a harla constantemente, la voy asociando cada vez más, entonces repetición. Digo, no lo hago, por ejemplo, en mi caso, o lo aplico para todo, pero por ejemplo, para estudiar para ciertos temas, como que yo lo voy asociando de esa manera y como que se me facilita más. Entonces, como bien decían, pues hay varios tipos de aprendizaje y por ejemplo, algunos otros lo hacen como por descubrimiento, ¿no? Bueno, ¿y para qué funciona esto? ¿Cómo es esto? Y entonces, lo típico, ¿no? O sea, cuando desarmas ciertas cosas y entonces ya lo abres y dices, qué sorpresa, ¿no? Entonces también ese pudiera ser quizá un aprendizaje por descubrimiento. Y así hay otros también. Sí, parte de saber que hay diferentes métodos o formas en las que una persona puede aprender, puede servirnos para entender quienes tienen a su cargo, a su cuidado a niños, que pues a lo mejor lo que es necesario es observar o descubrir cuál es ese método que le funciona mejor al niño o la niña para aprender, ¿no? Que no le sea aburrido, que le sea atractivo. También, digo, defendiendo un poquito a profesores, maestros, maestras, que es complicado, ¿no? Si a lo mejor quien tiene a su cargo un hijo o hija, es complicado poder hacer lo mejor o el método de aprendizaje que necesita, bueno, en una escuela, en un salón con 10, 15 o hasta más alumnos, es todavía más complicado poder hacer un método que le
funcione a todos, ¿no? De la mejor manera. Entonces, para que lo tengan también en consideración con los profesores, las maestras, y que, bueno, se les puede ayudar para que los niños, niñas puedan ir aprendiendo de esto, ¿no? Hay una cita, no recuerdo ahorita de quién es, pero es esta parte de cómo le enseñas a un pez a trepar un árbol, algo así. Si lo recuerdan, me ayudan. ¿Cómo mides ese aprendizaje de un pez contra un simio, si no mal recuerdo? Obviamente el simio lo va a poder hacer, pero no puedes castigar o estar criticando al pez porque obviamente no es su método, no es su aprendizaje, no es ni siquiera algo natural del pez. Entonces, tener eso en cuenta para que aquellos que tienen niños y no solo también los grandes, hay veces donde nos complicamos, ¿no? Es, ay, ¿por qué no puedo aprender leyendo? ¿Por qué no quisiera, yo estudio y no se me graba, no lo memorizo? A lo mejor no estamos llevando a cabo el mejor método para nosotros. Sí, creo que, digo, un poco recuerdo el ejemplo que dices, Mario, de el pez y el mono, o sea, finalmente, y que es un poco también una crítica valdría la pena, también incluyendo ahorita las inteligencias, vamos a ver por qué, ¿no? La forma en la que se lleva el aprendizaje en la educación en general, ¿no? Es como un modelo guía cuando en realidad hay diferentes tipos de inteligencia y diferentes tipos de aprendizaje, y no todos y todas aprendemos de la misma forma, ¿no? Y mucho el contexto está hecho para que sobresalgamos en una sola tipo de inteligencia, en un solo tipo de aprendizaje, y pues no todos y todas funcionamos así, y si a eso le agregamos también alguna neurodivergencia, alguna otra condición, pues vaya, son muchos factores a tomar en cuenta para poder yo enseñar algo a alguien, ¿no? O que yo también reconozca que puedo aprender, ¿no? Poniéndome el ejemplo que decía Mario del pez y el árbol, ¿no? Si yo soy el pez y el objetivo es subir un árbol, yo voy a pensar entonces que yo no sirvo para subir un árbol, ¿no? Pero en realidad, como no he explorado que soy buena nadando porque soy un pez, ¿no? Siguiendo la metáfora, nunca voy a saber entonces para lo que soy buena, ¿no? Entonces, creo que vale la pena también estar abiertos, ya sea que seamos nosotros aprendices o si tenemos a cargo a alguien que está aprendiendo, ¿no? Ya sea de nosotros o en un aula o etcétera, saber o primero reconocer qué tipo de aprendizaje, qué tipo de inteligencia yo manejo para, con base en eso, que sea mi guía, mi método al respecto, ¿no? Y tomando eso en cuenta, pues bueno, los tipos de aprendizaje más comunes que hemos todos hablado y que incluso se toman en cuenta para muchas cosas, es el auditivo, el visual y el táctil o el kinestésico, ¿no? Que es, generalmente hay personas que se fijan más en lo visual, ¿no? No sé, yo puedo aprender mejor las fechas de algo en la clase de historia cuando iba en la primaria, por ejemplo, no en la secundaria, si yo hago un mapa mental o una línea del tiempo de la revolución, ¿no? Y entonces hay imágenes, hay diagramas, hay una lectura, hay un mapa mental, hay una gráfica, ¿no? Le pongo colores y de esa forma para mí puede ser más fácil, ¿no? O puede ser que yo sea auditivo, ¿no? Y entonces a mí me gusta más que me lo cuente, ¿no? Entonces me busco un podcast o me busco un video o un audio de los datos más importantes de la revolución, ¿no? O yo en clase justo no anoto nada porque le pongo atención al profesor, lo que está explicando, porque para mí tiene mayor atención lo auditivo, ¿no? Y lo kinestésico, ¿no? Que es son aquellas personas que prefieren aprender haciendo, experimentando las cosas, ¿no? Que es mucho de, yo aprendo si yo lo explico. Cuando yo ya me di cuenta que lo puedo explicar es porque entonces yo ya me lo aprendí, ¿no? Entonces, digo, puede ser que todos tengamos un poco más de otra, ¿no? O tengamos una más definida que otra. Eso no significa, ninguna es mejor que la otra, creo que también es importante mencionarlo, ¿no? Sino que son diferentes formas de aprendizaje con base en muchas cosas, ¿no? En nuestra personalidad, en nuestro entorno también, a lo que tenemos alcance, en nuestras metas también, ¿no? Porque puede ser que a mí me guste mucho practicar la guitarra y soy auditiva, ¿no? Y pues puede ser que tenga muy buen oído, pero si yo no lo aprendo, si yo no lo hago, que sería un aprendizaje kinestésico, pues no voy a aprender a tocar la guitarra, ¿no? Entonces, hay veces que algunas cosas, conforme vamos creciendo, implican una combinación de estos aprendizajes para que yo pueda lograr hacer algo y atravesar ese proceso de aprendizaje en la actividad que yo quiera realizar o en el tema que yo desee desarrollar, ¿no? Entonces puede ser muy variado. Yo, por ejemplo, ahorita también sumaría esta cuestión de
viéndolo desde, aparte de lo escolar y de ciertas actividades que implican, pues como ustedes mencionaban, ¿no? Esta cuestión de, pues en un aula, en tomar una clase, de aprender de cierta actividad, pues yo le sumaría también el aprendizaje, como me daba en un principio, pues de la vida cotidiana, porque pues sin duda alguna también no podemos dejar de lado el aprendizaje que implica. Por ejemplo, algo que nos dice que aprendemos es lo que pasó a lo largo del tiempo que estuvimos durante la pandemia, porque en un principio pues no sabíamos cómo adaptarnos precisamente a lo que estábamos viviendo socialmente, de no tener contacto, de no vernos, de tomar ciertas cosas por línea, porque pues estábamos acostumbrados a que todo iba a ser o que todo es de manera física y directa. Y entonces ya con eso poco a poco nos fuimos adaptando e encontrando la manera precisamente, y eso también nos lleva a decir que fue un aprendizaje. Entonces, el aprendizaje también nos da experiencia y eso también nos lleva a decir, ah, bueno, pues ahora como ya aprendí de esto, sé que puedo aplicar tal y tal y tal, o ahora puedo verlo desde este punto. Entonces, desde lo cotidiano también es como importante que podamos descubrir las maneras en las que yo he ido aprendiendo y cómo me he ido adaptando a esas experiencias. Como lo he dicho, o sea, el aprendizaje implica adaptación. Entonces, por ejemplo, lo que acabo de mencionar acerca de la pandemia, como que me gusta a veces ponerlo de ejemplo. Digo, punto y aparte de que pues sí fue complicado, que obviamente había mucha incertidumbre y todo lo que se vivió. Por el otro lado, pues cómo también se fueron tomando ciertas clases en línea. Repito, o sea, nos llevó a ese punto a tal grado que ya una vez que fue disminuyendo los casos y que afortunadamente pasó como los estados de emergencia, ya no queríamos regresar a lo anterior, o sea, queríamos quedarnos más tiempo en casa, trabajar ya desde casa y otras cuestiones que al principio nos costaban trabajo. Entonces, me parece que ese también pudiera ser un ejemplo que nos permite descubrir y observar la capacidad que tenemos para adaptarnos ante ciertas situaciones y que con ello está diciendo que estamos aprendiendo. Claro, digo, esto que estás mencionando, justo con lo que decía al principio, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en lo que debemos o lo que creemos que tenemos que aprender. Muy claro en la escuela, a sumar, a escribir, a usar acentos, puntuaciones, la historia. Y cuando tenemos muy presente lo que tenemos que aprender, si nos cuesta trabajo o no podemos, es donde decimos, "Ah, es que, no sé, igual hay hasta comentarios como soy tonto, no puedo aprender, no memorizo, comentarios como eso, ¿no? Pero a lo mejor no nos damos cuenta de lo que aprendemos inconscientemente. Ejemplo, yo recuerdo que en la preparatoria, pues me costaba un poquito, la verdad, lo de matemáticas, que era en ese entonces cálculo diferencial, algo así, no recuerdo muy bien, ni el nombre me acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Me costaba y a lo mejor el aprendizaje era difícil, pero me llevaba a poder acercarme a otros compañeros. Oye, ¿me explicas? O incluso en ocasiones, sinceramente, era de pásamelo, porque definitivamente no puedo, ¿no? ¿A qué voy con esto? A lo mejor tanto el procedimiento que yo tenía que hacer para llegar al resultado me costó trabajo. Incluso ahorita ni me acuerdo, a lo mejor puedo decirles, no lo aprendí, pero lo que aprendí fue a acercarme a compañeros, a pues todo lo social, ¿no? A lo mejor en algunas ocasiones tú pásame esto, enséñame esto, yo te enseño de otra materia, ¿no? A lo mejor al diálogo, a los acuerdos. Es un aprendizaje también de poder acercarme, oye, estoy aprendiendo a relacionarme, a hacer ofrecimiento, a este tipo ya lo vamos a ver, inteligencia emocional, a lo mejor el poder relacionarme con otras personas. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor no lo tengo tan presente porque mi enfoque es en aprender esto que es de matemáticas. No tengo tanto presente el estás aprendiendo a relacionarte. Y hay veces donde eso es lo que también dificulta, ¿no? Salimos y es que yo no aprendí nada. Sí, la verdad es que aprendí muchas otras cosas, pero no era lo que siempre se me dijo o lo que yo tenía entendido que tenía que aprender. Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta. Como dices, a lo mejor en la pandemia puedes muchos pensar de no, es que no aprendimos nada, estuvimos encerrados. Yo puedo decirles que muchas personas que no sabían utilizar a lo mejor ciertas redes sociales o las videollamadas aprendieron, ¿no? Porque pues
se tuvo que hacer. Hubo personas que aprendieron a estar solas, que también es algo importante, ¿no? Que nunca se habían dado el tiempo, tal vez costó trabajo, pero aprendieron. Aprendieron también otras muchas que pues sí, no les gusta estar solas y que pueden decirle a otras personas que los necesitan, que los quieren. Todo esto también, en cuanto a la pandemia, es la verdad, muy buen tema. Fuimos aprendiendo cosas que a lo mejor no teníamos en mente. Además, creo que esa es como la parte importante o la parte bonita del aprendizaje, ¿no? Que nunca termina, o sea, y no me refiero a que nunca uno deja de ir a la escuela o deja de aprender algo en cuestión escolar, porque tiene que ver un poco también con lo que decía Sara hace un momento, ¿no? O sea, también es aprendizaje en la vida, ¿no? En cómo me voy adaptando yo a las situaciones que pues se me van atravesando, ¿no? Y que esas situaciones, como la cotidianidad, son constantes a lo largo de toda la vida, no importa la edad que yo tenga. Sí es cierto que en la infancia y en la adolescencia uno es cuando aprende muchísimas cosas, tanto en lo educativo como en la forma de ver la vida, en la forma de comportarnos, en aprender valores que platicamos hace un rato, ¿no? Pero también de adulto o de adulta, uno puede aprender muchas cosas, ¿no? Lo voy a poner con el ejemplo y que creo que también lo ponían cuando hablábamos del lenguaje, ¿no? Con aprender un idioma, ¿no? O aprender a cocinar o aprender cualquier otra cosa, habilidad para la vida o habilidad para mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Puede ser que cuando ya soy más grande me cueste trabajo aprender un idioma, o me cueste trabajo aprender a tocar un instrumento, o me cueste trabajo aprender a expresar mis emociones y mis sentimientos, pero eso no quiere decir que no tenga la capacidad de hacerlo. Claro que la tengo, ajá. ¿Me va a costar más trabajo? Puede ser porque ya están mis creencias hechas, porque ya con este aprendizaje vicario, por ejemplo, de que platicábamos, ¿no? Yo ya sé que las cosas se hacen de una manera y pienso que es la única forma correcta de hacer las cosas, y cuando crezco, llega alguien o incluso pues yo enseñándole a mis hijos, me doy cuenta que las cosas han cambiado y que puedo aprender de una forma diferente, ¿no? Aquí tomo el ejemplo se me vino a la mente una película de Pixar, que es de Los Increíbles 2, ¿no? Igual, perdón si spoileo a alguien, pero en Los Increíbles 2, pues se sale la mamá, que es la Elastigirl, ahora a defender al mundo, etcétera, a ser superhéroe, y quien se queda en casa es Bob, que es Mr. Increíble, ¿no? Y le toca hacer la tarea con su hijo de matemáticas, ¿no? Y le están enseñando álgebra, ¿no? Y él le dice, es que yo no aprendí así álgebra, ¿no? Y él estaba como que muy reacio a aprender la otra forma en la que hoy día le enseñan matemáticas a su hijo, ¿no? Pero a la mera hora se da cuenta que es una forma también diferente de hacer las cosas y él también aprende a hacerlas junto con su hijo, ¿no? Entonces, a lo que voy poniendo el ejemplo aquí de la película es de que no hay edad para dejar de aprender, porque todo el tiempo podemos aprender, porque todo el tiempo nos estamos adaptando a las situaciones y las condiciones que tenemos en la vida. Entonces, creo que eso me parece muy, muy importante de recalcar. Y creo que también nos daría paso, no sé qué ustedes qué opinen, al siguiente proceso psicológico, que sea la inteligencia, ¿no? Porque también la inteligencia tiene que ver con el aprendizaje que vamos teniendo y las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir de la inteligencia? Por ejemplo, pues acerca de la inteligencia, digo, le estaríamos hablando en que así como el aprendizaje, todos los seres humanos tenemos inteligencia, ¿no? O sea, no es como que solamente algunos y otros, más bien lo que pasa con la inteligencia es que sí hay ciertos niveles de inteligencia, o sea, que eso pues se puede relacionar, si lo vemos como desde un punto, sí, de nivel o algo así, cuando se hace esta medición del coeficiente intelectual, ¿no? Pero aparte de eso, o sea, en realidad la inteligencia nos lleva también a una capacidad. La inteligencia también, así como el aprendizaje y otros procesos psicológicos de los que hemos estado hablando, la inteligencia va a ser esa capacidad que nos va a llevar a solucionar problemas, a razonar, a adaptarnos al ambiente, que va de la mano con lo que acabamos de hablar acerca del aprendizaje. Entonces, la inteligencia involucra un todo. De hecho, en su momento, pues llegó a salir también esto de las inteligencias múltiples y no hay nada más un concepto único para hablar de inteligencia, porque también es tan enorme que no podríamos establecer que solamente hay uno válido, uno único y una inteligencia que sea específica, porque cambia también dependiendo de nuestras habilidades y pues también de cómo vamos evolucionando. Como dices, yo sé que no hay un concepto único y sería como una descripción muy grande para hablar de inteligencia, ¿no? Pero yo sí, al menos yo personalmente me he quedado con la idea de que
Inteligencia es poder resolver una situación de acuerdo al contexto, de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la persona, que resulte en algo, si no totalmente satisfactorio, al menos sí de la mejor manera o agradable para cada persona. ¿Por qué? Pues no es lo mismo resolver, en mi caso, en la escuela, un problema matemático, porque a lo mejor, bueno, es que no eres inteligente. A que me pongan, por ejemplo, a cocinar, van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Es mi inteligencia, no es otro. Y estoy resolviendo, en caso de matemáticas, a lo mejor la inteligencia lógica, lógico-matemáticas, pues no era mi fuerte, pero lo resolví con mi inteligencia a lo mejor emocional, ¿no? Y poder relacionarme con otra persona para sacar el problema. ¿Qué pasa? Al final lo resolví, lo que hablabas también, Sara, y al principio, bueno, hace un momento, sobre adaptación. No lo puedo resolver de esta manera con mis conocimientos o mi lógica matemática, lo puedo resolver pidiendo ayuda. Ok, ya lo resolví. Fue gratificante, saqué el 8, 9, no recuerdo, lo pude hacer, y para mí fue un resultado positivo, no fue agradable. Entonces, sí, a lo mejor el método o el tipo de inteligencia que se está utilizando no es como el correcto, entre comillas, directamente, pero se está resolviendo de la mejor manera para la persona. Cada quien tiene una forma diferente de aprender, por lo tanto también en cuanto a la inteligencia tiene diferentes habilidades o herramientas para poder resolver una situación. Sí, creo que además, digo, podrían parecer lo mismo, bueno, van de la mano inevitablemente, pero como que la diferencia, como hablábamos hace un rato, es que el aprendizaje es la adquisición de esos conocimientos, de esas experiencias, de esos valores, etcétera, de esos comportamientos, y la inteligencia es, con eso que adquirí, ¿qué puedo hacer para resolver un problema? O como decía Mario, o qué puedo hacer que me permita alcanzar, que me permita lograr o gestionar cierta cantidad de información que está entrando a través de mis sentidos, ¿no? Y qué me puede ayudar para resolver esta situación. El ejemplo que pone Mario me parece completamente acertado en eso, ¿no? Y que pues yo creo que también por eso van las dos, y por eso también pusimos juntos estos dos procesos para explicarlos, ¿no? Van de la mano porque la forma en la que yo voy aprendiendo también va moldeando un poco las inteligencias que voy desarrollando, el entorno al que yo me voy enfrentando con las características que tenga y lo que aprendo a hacer con ese entorno, como lo platicábamos, porque eso es parte del aprendizaje, va a moldear también las inteligencias que yo voy a ir desarrollando. Si a mí nunca, por la escuela, por mi contexto, lo que sea, nunca me pusieron un instrumento musical enfrente, puede ser que yo no tenga mi inteligencia musical bien desarrollada. Y eso no significa algo negativo, sino significa que tengo otras formas de relacionarme con el mundo y de resolver los problemas que se me van presentando a lo largo de mi vida, y la inteligencia musical no es uno de ellos, ¿no? O al revés, ¿no? Vengo de familia de músicos, nada más por poner el contexto, nada más para que nos sea más fácil, ¿no? De familia de músicos, toda la vida me la pasé escuchando la música, diferentes géneros, etcétera, y había siempre instrumentos en mi casa, entonces yo soy muy bueno tocando cualquier instrumento, ¿no? Pero la inteligencia, no lo sé, como tú dices, la lógico-matemática, que es la que además, gran paréntesis, es la que se le tiene más valor en la cuestión educativa, desafortunadamente, no sé resolver ecuaciones diferenciales, y eso no me hace tonto o tonta, sino tengo otros tipos de inteligencia. Entonces, creo que aquí valdría la pena también hacer como un cuestionamiento o invitarlos también a cuestionarnos entre nosotros y a los que nos están escuchando también, la forma en la que estamos acostumbrados a transmitir la información tiende a ser, para justo con el aprendizaje y por lo tanto la inteligencia, tiende a ser solo desde una línea, que generalmente es la lógico-matemática o la lingüística, que es la que en general se le tiene más prioridad en un entorno educativo, ¿no? Entonces también hoy día hay muchos padres, madres o cuidadores que buscan que una escuela sea muy global o muy interdisciplinaria en eso, ¿no? Pues que sí, que enseñen ciencias, que enseñen lingüística, que enseñen idiomas, pero que también tengan clases de deportes y diferentes cuestiones para que las criaturas pues, se puedan desarrollar, clases de música, o los talleres, ¿no? Carpintería, artes visuales, teatro, danza, computación, no lo sé, ¿no? Digo, aquí yo, algunos que vienen a mi mente, ¿no? Para lo que voy con esto es de que finalmente
la forma en la que se da la educación también tendría que cambiar. Y pondría el mismo ejemplo con la inteligencia. No quiere decir que porque de joven yo no tuve algún instrumento cerca, de adulto no pueda aprender a tocar un instrumento y por lo tanto generar cierto grado de inteligencia musical. Claro que es posible, ¿no? Puede ser que me cueste más trabajo seguir haciendo de mis inteligencias más bajas, por así decirlo, pero tengo otras capacidades, tengo otros tipos de inteligencia que me ayudan en mi cotidianidad, ¿no? O a la mejor el mismo entorno me va a poner algo que me va a forzar a aprender inteligencia lógico-matemática, ¿no? Te voy a poner el ejemplo personal, porque además es algo que creo que como psicólogos nos pasó a todos, ¿no? Muchos, y al principio de la carrera lo vimos, ¿no? Muchas personas eligen psicología porque piensan que es una carrera donde no vamos a llevar matemáticas. Y sorpresa, claro que llevamos matemáticas, ¿no? Entonces, a muchas personas se les dificultó cuando llevamos, sobre todo estadística, que es lo que más llevamos los psicólogos, ¿no? Y les costó mucho trabajo, ¿no? A otras personas no, porque puede ser que los psicólogos tengamos más desarrollada inteligencia intrapersonal, interpersonal, que ahorita les vamos a enlistar, ¿no? Lingüística, ¿no? La no verbal, no lo sé, ¿no? Para la lógico-matemática puede ser que no, pero a lo que me refiero con esto es de que en muchas carreras que son meramente formativas, o en muchas profesiones, en muchos oficios, vaya, lo que uno quiera dedicarse a hacer en la vida está permeado también de muchas formas de aprendizaje y muchas formas de inteligencia y vale la pena estar abiertos a tanto uno como individuo, como aprendiz, como aquel que está enseñando a decir de qué forma yo puedo aprender mejor y qué inteligencia puedo seguir desarrollando para mí, qué me sirve a mí, qué disfruto yo también, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, que yo sea muy buena en matemáticas, pero no me gustan. Mi inteligencia lógico-matemática puede ser muy buena, pero en realidad yo me quiero dedicar a otra cosa, bueno, tendré que desarrollar otro tipo de inteligencia para hacer eso, ¿no? Entonces, las posibilidades creo yo que también pueden ser muchas y afortunadamente las inteligencias también son muy variadas, entonces no hay un impedimento para que podamos llevar nuestro aprendizaje a desarrollar alguna inteligencia, ¿no creen? Sí, de hecho, creo que una de las cosas más bonitas también de la inteligencia es que nos lleva a formar y desarrollar habilidades. O sea, a lo mejor sí soy mejor en ciertas áreas o se me facilitan más, pero con esta precisa inteligencia y este proceso de aprendizaje me van a o me pueden llevar a desarrollar habilidades que no tengo. Y eso es donde también radica aquí la cuestión de la capacidad que tenemos por medio de la inteligencia. Y que afortunadamente también, pues esto lo podemos relacionar y ver que pues prácticamente todo viene de nuestro cerebro, ¿no? O sea, eh, el cerebro que tenemos nos permite llevar a o nos permite tener esta inteligencia. Hay casos, por supuesto, en donde por ciertas neurodivergencias, claro que la capacidad es menor o la capacidad no es igual que un ser humano padece. Porque, por ejemplo, aquí podríamos hablar de la discapacidad intelectual, ¿no? Que eso nos llevaría a saber que pues su nivel de inteligencia no, y su capacidad no es la misma de un ser humano que padece, pero dentro de sus capacidades va a lograr ciertas cosas o algunos aspectos que sí le permita. Y un ser humano que no las padece, pues sin duda alguna está en una constante o en un constante desarrollo de capacidades. O sea, no hay una limitación para decir, ah, bueno, ya aprendí de tal tema y hasta ahí me quedo. O sea, no por nada, pues también el conocimiento no tiene un límite y junto con ello, pues la inteligencia tampoco lo tiene, precisamente por esta cuestión, ¿no? Estamos en constante desarrollo, fortalecemos nuestras capacidades y habilidades y si siento que no la tengo, puedo desarrollarla y eso forma parte de hablar, pues, como de lo que hemos platicado hasta ahora de la misma inteligencia. Bien, entonces tomando esto en cuenta que comenta Sara, que no es para menos, ¿no? Creo que también es importante entender que somos muy diversos en ese sentido, ¿no? Las inteligencias múltiples, que es una teoría que propuso un psicólogo, Howard Gardner, nos ayudan a entender mucho esto, pero también es importante entender que cada una tiene sus condiciones diferentes al respecto y pues eso no ha impedido que una persona con alguna discapacidad o alguna neurodivergencia tenga sus tipos de inteligencia y sus tipos de aprendizaje. Entonces, a lo que vamos con esto es de que el hecho de que haya una diversidad funcional para poder hacer algo no es impedimento para que alguien pueda aprender lo que sea que desea aprender y por lo tanto que te desarrolle una inteligencia. Puede tener un tope, probablemente, pero puede desarrollar otras cosas en donde esa persona sí se pueda desarrollar y tener un aprendizaje, una inteligencia
acorde a sus necesidades finalmente, ¿no? Lo voy a poner con un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Personas con una discapacidad visual tienen un mayor aprendizaje a través, evidentemente, del auditivo, generan habilidades para ser más perceptivos ante los ruidos, ¿no? O con el tacto también, ¿no? Entonces, finalmente, vaya, el cerebro también es muy sabio en ese sentido, en decir, ok, no es por esta vía, puede ser por estas otras vías, ¿no? Y desarrollar habilidades e inteligencias a través de esas vías que tengo disponibles, ¿no? No necesariamente tienen que ser todas en su conjunto para que yo pueda hacer algo, ¿no? Las que yo tenga disponibles es las que el cerebro va a hacer uso de ellas al respecto. Entonces, para eso, finalmente, vale la pena mencionar las 8 inteligencias múltiples para que uno como que vaya identificando, puede ser que yo tenga esta, o puede ser que esta de plano no es mi fuerte, ¿no? Pero conocerlas creo que también nos parece importante para saber o distinguir qué habilidades o capacidades en particular tenemos o que quisiéramos desarrollar o seguir trabajando en ello, porque finalmente es como un espectro, ¿saben? Creo que mucha gente piensa que solo yo tengo un tipo de inteligencia y no tengo ninguna otra, pero en realidad es un espectro en el sentido de que puedo tener, lo voy a poner en porcentaje, por así decirlo, ¿no? Mi inteligencia más alta y está en un 90%, por así decirlo, es la lingüística, y la musical está en un 70%, y la lógico-matemática está en un 20%, y la naturalista está en un 30%, ¿me explico? O sea, vaya, hay diferentes espectros y cada uno como individuo tendrá como su combinación, por así decirlo. También hay test al respecto, ¿no? Que puede ser un tema también a debatir próximamente, pero bueno, las inteligencias múltiples, como decíamos, las propone Howard Gardner, que era un psicólogo que se dio cuenta que había diferentes capacidades cognitivas que un individuo podía desarrollar, ¿no? Y por lo tanto diferentes formas en las que podía resolver un problema, que es de lo que estamos hablando, que es la inteligencia, ¿no? Y desarrollar, crear diferentes cosas en la cultura o en mi entorno para destacar diferentes situaciones de la vida, ¿no? Entonces se dio cuenta que no solo era una inteligencia, no solo se trata de que yo sea inteligente en una cosa, sino que son diferentes formas y por lo tanto diferentes, o sea, se habla del plural, ¿no? Inteligencias. Entonces, pues las que más conocemos, ¿no? Que es la lógico-matemática, ¿no? Que es la capacidad de resolver cálculos matemáticos, un razonamiento lógico, pues muy hábil, ¿no? Que yo sea buena, no sé, haciendo sudokus, que sea buena haciendo alguna ecuación, que sea buena porque además lo vemos en exámenes que hemos tenido a lo largo de la vida, ¿no? Que sea buena resolviendo series de figuras, por ejemplo, ¿no? Ahí puedo yo percibir mi inteligencia lógico-matemática, ¿no? La lingüística verbal es la capacidad de usar el lenguaje en su expresión y su manifestación, ¿no? Que también hablamos del lenguaje, la importancia que tiene y cómo va de la mano también con el pensamiento, ¿no? Entonces, carreras relacionadas a esta inteligencia podrían ser la literatura, la escritura, el teatro a través de los guiones, por ejemplo, ¿no? El periodismo puede ser también, ¿no? Realmente tengo una forma muy hábil de expresarme a través de mi lenguaje, ¿no? Idiomas también puede ser una inteligencia lingüístico-verbal, ¿no? Tenemos también la inteligencia espacial, que va de la mano un poco con el aprendizaje kinestésico, que es la capacidad que tiene un individuo para percibir su entorno de forma visual y espacial, ¿no? Entonces, aquí hay muchas también profesiones o oficios al respecto, ¿no? Danza, teatro, deportes, los deportistas también tienen cierta inteligencia espacial, pues porque su cuerpo es su forma de trabajo, ¿no? Su medio de trabajo, ¿no? Y también ahí podemos desarrollar muchas otras cosas, ¿no? La inteligencia musical, que también ya la mencionamos, ¿no? De percibir y expresarse, pues a través de la música, ¿no? Que no cualquiera, ¿no? No cualquiera tiene un buen oído, lo puede desarrollar evidentemente, ¿no? Tener la facilidad de aprender a tocar algún instrumento, ¿no? Aprender a componer también es un arte, ¿no? La inteligencia corporal kinestésica, que también va de la mano con la inteligencia espacial, ¿no? Igual expresar mis ideas, mis emociones, lo que yo quiero expresar a través de mi cuerpo, ¿no? La inteligencia intrapersonal, que generalmente se confunde con la diferencia está en que la intrapersonal es para desarrollar conocimientos
a través como con uno mismo, hacia adentro, por eso el intra, y la inteligencia interpersonal es justo para relacionarme con los demás, a través de la empatía, de la interacción social, pues me gusta convivir, etcétera, aprendo mucho de los demás, conviviendo con la gente, ¿no? El intrapersonal puede ser una persona pues un poco más reservada, ahí también tendría que ver un poco las personalidades de las que también hemos platicado, ¿no? Ya perdí la cuenta de cuántas llevo, pero según yo nada más me falta la inteligencia naturalista, que es la capacidad que tiene de observar o estudiar los elementos que componen la naturaleza, ¿no? Ya sean los animales, las plantas, mi entorno en general. Y pues en esta inteligencia naturalista pues puede haber biólogos, puede haber también arquitectos, puede haber, no lo sé, físicos o químicos, puede haber también arqueólogos, no sé, digo, vaya, también hay muchas carreras que nos ayudan a desarrollar todos estos tipos de inteligencia, ¿no? Y otra que posteriormente también se agregó que nos parece también importante a nosotros como psicólogos es la inteligencia emocional, ¿no? Que muchas veces se deja de lado o se da por hecho que el simple hecho de yo conocer mis emociones es inteligencia emocional, pero finalmente es la capacidad también que tenemos de expresar o también empatizar con los demás a través de nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces también es una inteligencia que todos y todas podemos desarrollar y que puede ser que a algunos les cuesta más trabajo que otros, pero insistimos, es una inteligencia que, como cualquier otra, que todos podemos poseer en diferente grado, diferente nivel, y por lo tanto tener diferentes capacidades o alcances para desarrollar algo, ¿no? Algo que hemos mencionado y que no me dejan mentir es que una cosa no quita la otra. Cualquier inteligencia de la que estamos hablando, o sea, no quiere decir que una inteligencia es mejor que otra. Evidentemente en la sociedad se le da prioridad a algunas más que otras, que es algo que podemos analizar, pero eso no quiere decir que una sea más valiosa que otra, sino son formas diferentes, o sea, es diversidad más que calificar o más que ponderar cuál es mejor, ¿no? Sino es únicamente enlistar cuáles existen, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? De hecho, por eso es importante esta parte de solucionar o resolver de acuerdo a la situación, ¿no? Justo por eso no podemos decir que una sea mejor que otra, es de acuerdo a la situación. Si alguien muy lógico matemático, ¿no? Muy bueno en matemáticas, siempre me ha gustado esta comparación, ¿no? Lo pones a sobrevivir en la selva, pues tal vez no le sea tan sencillo como alguien que a lo mejor en cuanto tenga inteligencia emocional o inteligencia espacial, ¿no? De su entorno naturalista, porque puede observar, puede resolver, puede adaptarse a esa situación. Lo lógico matemático, a lo mejor a comparación de estas otras inteligencias, los pones a resolver problemas matemáticos o a estudiar ingeniería, pues, les va a ser mucho más sencillo que alguien que tenga inteligencia emocional o inteligencia musical. Pero de acuerdo a la situación, si nos vamos a esa idea, a lo mejor haciendo una construcción, el lógico matemático, el ingeniero es muy inteligente y el musical no. Pero si ponemos a estos dos a escuchar una obra de Beethoven y que observe o que esté en atención qué notas se dan, qué es lo que trata de evocar en cuanto a emociones y sentimientos, a lo mejor el matemático dice, no, pues yo solo escucho una canción, ¿no? Está bonita y ya. Y el que tiene inteligencia musical va a decir, aquí quería expresar esto, se siente así, puedes utilizar este tipo de música para cuando estás triste, estresado, y te va a ayudar, ¿no? Y entonces ahí podemos decir, él es inteligente y el lógico matemático no, pero no es que no sean inteligentes, es que de acuerdo a la situación pueden resolver o pueden, como decía, muy importante estar ahí, adaptarse al momento y a la situación de ese preciso momento. En toda la vida, pues vamos pasando por diferentes situaciones, diferentes momentos donde tenemos que utilizar diferentes tipos de inteligencia. Y sí, si tenemos más desarrollada una que otra, hay cosas que nos van a hacer más sencillas que otras, pero también eso es algo muy importante para nosotros, digo, hablando de algo psicológico, no enfocarnos más en lo que no sabemos o en lo que se nos dificulta que en lo que sí podemos, ¿no? Hay veces donde cuesta trabajo porque decimos, es que no pude resolver esto, no entré a la escuela, por ejemplo, soy malo en esto, no entiendo matemáticas, no entiendo historia o se me olvidan las cosas. Nos enfocamos mucho en eso en lugar de, a mí me gusta y se me hace más fácil, aunque nunca lo he estudiado, como decías, Mariana. Yo escucho una canción y sé si es un remix o es un cover porque esta nota, aunque ni siquiera sé cómo se llama, suena diferente, ¿no?
O escucho a alguien cantar en la calle y digo, te faltó más alto, más bajo, no sé si es grave o agudo, yo solo sé decir alto y bajo, ¿no? Pero identifico esto, a lo mejor sí tomo una clase, si me acerco a esto, puedo aprender más sobre música y recalco o confirmo que tengo esa inteligencia musical, ¿no? Y entonces, ya no quedé en la escuela, pero a lo mejor puedo entrar a una escuela de canto, de música, de algún instrumento y resuelvo esta situación que a lo mejor ahorita me tiene como en ese pendiente, ¿no? De qué voy a hacer de mi vida. Por eso es importante saber, de acuerdo a la situación, qué herramientas o qué inteligencia me permiten resolver el conflicto o lo que estoy viviendo en este momento. Pues como podemos ver, el aprendizaje y la inteligencia, que son procesos superiores, complejos en algún sentido, tienen muchas funcionalidades y por eso van de la mano. Y pues no es nunca tarde para aprender algo, para desarrollar alguna inteligencia, por lo tanto, y si a la mera hora alguna información aquí comentada no te hizo sentido, te dio curiosidad al respecto, pues ahí puedes encontrar algunos test como a manera de guía, no diagnostica nada en lo absoluto en plataformas de internet para poder encontrar qué tipo de aprendizaje es tu fuerte o qué tipo de inteligencia también es tu fuerte, ¿no? Que te pueden ayudar a tener, insisto, una guía para mejorar todo tu conocimiento en ese sentido y saber, pues, qué tipo de inteligencias son las que mejor manejas o qué tipo de aprendizaje es el que más te favorece. Y con base en eso, pues conocerte mejor y saber qué más puedo hacer para justo seguir aprovechando, seguir desarrollando estos aprendizajes y estas inteligencias que uno puede adquirir. Entonces, pues si les gustó la información, ya saben, favor de compartirla, queda disponible en cualquier plataforma de audio de su preferencia y también en la página de internet que tenemos, que es psicologiaendesarrollo.com. Y pues también recuerden que somos psicólogos, psicólogas, psicoterapeutas y que les podemos acompañar en su proceso de autoconocimiento, de desarrollo de inteligencia emocional también, para cualquier situación que se les presente en la cotidianidad, ¿no? Que está llena de diversas adversidades, aunque suene un poco redundante, pero así es la vida. Entonces, podemos acompañarlos en su proceso. Mario, Sara, un gusto compartir el espacio con ustedes.